de Altamirano, un pueblito chiquitísimo que está ahí en la provincia de Buenos Aires, que estuvimos ministrando con Mar ayer. Una iglesia que recién hecha, nueva, digamos, de pocos meses, le pusieron el nombre Génesis. Los hermanos tienen una creatividad impresionante. Y estuvimos ahí ministrando palabra de Dios y bueno, fuimos invitados a continuar a seguir visitándolos para ayudarlos a consolidarse, a posicionarse. Es un pueblo que está a media hora de Bransen, hacia el lado de Rancho, Chascomús, ahí esa zona. Por suerte llegamos hasta lo último del asfalto, ¿no? A nosotros el Señor, a otros nos mandó hasta lo último de la tierra, a nosotros nos mandó hasta lo último del asfalto, donde empieza la tierra y arrancamos nosotros. Así que es una bendición, oren por ese lugar. Quiero compartir una palabra que está en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que ayer mientras la ministraba por primera vez, el Espíritu de Dios me fue abriendo la escritura para que la comprendiera. A veces es así, uno tiene una punta de lo que quiere ministrar y luego es el Espíritu de Dios en el momento de la administración el que abre nuestra mente y nos permite comprender profundamente lo que estamos hablando. Y me gusta este pasaje porque habla del Evangelio. Hay un montón de palabras y ustedes saben que yo soy medio enfático en esas cosas, que a veces no comprendemos el significado de las palabras. Queremos entender una oración completa, pero a veces no entendemos una palabra. Y en el mundo, muchas de las palabras que fueron utilizadas para traducir nuestra Biblia tienen un significado completamente distinto de lo que significan en la Biblia. Incluso hay palabras que están traducidas en la Biblia como una misma palabra cuando en diferentes contextos significan cosas distintas. Por ejemplo, hay una palabra que hace poquito estuve estudiando, que en un salmo de David, en el Salmo 84, significa locura. Y en el libro de Job, esa palabra está traducida confianza. Y uno dice, ¿cómo es posible que una palabra en el Salmo 84 esté traducida como locura y en el libro de Job esté traducida como confianza? Bueno, es porque la mujer de Job utiliza esa palabra y trata a la fe de Job como una locura. Y le pregunta, ¿no es tu temor de Dios tu locura? Pero en realidad dice, no es tu temor de Dios, no se animó el autor, el traductor incluso, no es tu temor de Dios, tu confianza, pero en el Salmo dice que Dios no permitirá que su pueblo se vuelque a la locura, se vaya a la locura, y utiliza la misma palabra, exactamente la misma palabra. Pero uno dice, bueno, pero esto pasa porque son traducciones, pero no solamente traducciones. Cuando nosotros decimos amor en la Biblia, amor para nosotros tiene un significado completamente distinto que el que tiene en el mundo. Cuando nosotros decimos Dios es amor, si nosotros tomáramos el significado del mundo para decir que Dios es amor, estaríamos cometiendo un enorme error. Porque no es el amor del mundo, no es una cuestión de sentimientos que incluso son volubles, que incluso pueden cambiar. Ni tampoco amor es afecto, ni tampoco amor es querer. En realidad, la palabra amor que se utiliza en la Biblia como significado fundamental es perder, es sacrificar, es rendirse por otro. Es decir, la manifestación de amor de la Biblia es cuando, habiendo una porción grande de una chica, vos te agarrás a la chica.
Amor en la Biblia es cuando vos estás dispuesto a dormir en un rinconcito de la cama para que el otro ocupe todo el lugar que resta. Amor en la Biblia siempre tiene que ver con perder, tiene que ver con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, tiene que ver con que Dios decidió no destruir al hombre que lo había traicionado, sino que por amor entregó a su Hijo, es decir, perdió, hizo algo de su propia sufrimiento personal para que el hombre pueda obtener la redención y la salvación. Y ese significado de amor, ojalá la gente del mundo lo tuviera. Porque hoy ama a este, mañana ama al otro, pero la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no se envanece, que no busca lo suyo, no busca lo suyo. Cuando alguien le dice al otro te quiero, está buscando lo suyo. Por lo tanto, eso no es amor. Pero una de las cosas que a mí me preocupaba ayer y que hoy voy a compartir con ustedes, cantamos unas canciones ahí, hermosas canciones grabadas, selectas grabaciones, como en los bailes de carnaval de cuando yo era chico. No tenían músicos, ni instrumentos, ni nada de eso. Pero todas las canciones hablaban de la gloria de Dios. Todas. ¿Cuántas canciones conoce usted que hablan de la gloria de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántos saben qué es la gloria de Dios? Casi somos, hablemos sin saber. ¿Cierto? Hablamos de la gloria, una hermana dice, la presencia de Dios no es la presencia y la gloria es la gloria, son cosas completamente distintas. La gloria de Dios es el carácter único de Dios. Como la santidad es el carácter único de Dios. Es un resplandor más alto que cualquier otra cosa que brille. Es una luz mucho más poderosa que cualquier otra luz que alumbre. La gloria de Dios es algo que no puede definirse con una simple frase, con un simple concepto, sino que necesita de la Biblia, que se interpreta a sí misma, para que nosotros a través de la Biblia podamos entender lo que realmente es la gloria de Dios. Y de eso quiero hablarles en parte esta tarde. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Ni hablar si le pregunto qué es el Evangelio, pero somos evangélicos, ¿no es cierto? A ver, explícame qué es el Evangelio. Es una buena noticia, van a decir todos, ¿no? ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido. Nada. Esas son definiciones de diccionario bíblico, no del Espíritu Santo. Son conceptos mucho más grandes que una frase. La gracia de Dios. Vamos a verlo aquí. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, todo público. Lo que va a escuchar usted ahora es el Evangelio eterno. ¿Amén? No es el Evangelio de Lucas, no es el Evangelio de Juan, no es el Evangelio de Marcos, no es el Evangelio de Mateo, es el Evangelio eterno. Es decir, entender este concepto le permitirá a cada uno de nosotros saber exactamente cuál es la noticia que debemos anunciar, cuál es el propósito del que nos envió a predicar el Evangelio. Amén. Y dice, temed a Dios y darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temed a Dios, darle gloria. Imagínese usted que alguien le pida algo que usted desconoce absolutamente. ¿Cómo hace para dárselo? Como que yo vaya a la pizzería de algo y pida un sándwich de
ojo de cuervo y ala de murciélago. Déjame ver si no hay pan. Pero como que yo pida algo que es incomprensible, ¿cómo puedo yo, carente de gloria propia, ser capaz de darle la gloria a Dios? Algo tiene que pasarme para que yo pueda hacer eso. Algo tiene que ocurrir, algún cambio tiene que haber en mi vida para que yo sea capaz de poder darle gloria a Dios. Aquí vemos que son tres cosas: temer a Dios, darle gloria y adorar. Nosotros también creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es ese respeto que tenemos por un Dios creador, podríamos decir por el Dios Padre, por el que hizo todas las cosas, en el cual el apóstol Pablo decía: en Él vivimos, en Él estamos, en Él nos movemos. Él es el Dios que hizo todas las cosas. Hechos capítulo 17. Y vemos que darle gloria está relacionado con el Hijo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, que la gloria es algo absolutamente relativo a Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la gloria de Dios. La gloria del Padre es Jesús, porque Él es la esencia misma, es la sustancia, es el resplandor del Señor, es lo que nos está permitido ver. Es Jesucristo la gloria, el resplandor, lo visible. Ni yo ni usted, ninguno de nosotros hubiéramos sido capaz de comprender a Dios sin Jesucristo. ¿Cómo yo podría saber cuánto Dios me amaba si no supiera que Cristo es el que murió en la cruz por mí? ¿Cómo podría yo saber hasta qué punto es la humildad de Dios si no hubiera visto a Cristo humillarse y hacerse siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cómo yo podría comprender la santidad de Dios sin haber sabido de que Jesús caminó sin pecado por la tierra, bendijo a los que lo maldecían, perdonó a los que lo crucificaban, y nunca se encontró en su boca ni en su proceder ninguna clase de pecado ni de malicia, y su carácter fue completamente glorioso y santo? ¿Cómo podía yo entender el poder de Dios si no supiera que Cristo se levantó entre los muertos y vive para siempre, y que nos dio autoridad para echar fuera demonios y tantas cosas en su nombre? ¿Y cómo podía yo adorar a Dios? En lo tercero, si el Espíritu Santo, que es el que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para que nosotros tengamos esta capacidad de tener comunión, porque el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, no podía adorarle en espíritu y en verdad. Así que el Evangelio es una revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Pero aquí, adorar es algo que nosotros hacemos. Y temor de Dios es algo que nosotros tenemos, por lo menos eso espero, ¿no? Ese temor de Dios es el que de repente se despierta en nuestra conciencia cuando vamos a meter la pata y nos hace recordar que somos hijos de Dios, y metemos la pata igual. Pero después nos sentimos mal, porque tenemos convicción de pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque tenemos temor de Dios. Entonces hay esperanza de redención, hay esperanza de arrepentimiento, hay esperanza de perdón, hay esperanza de cambio, de que la próxima vez, Señor, dame la fortaleza para no volver a tropezar en la misma piedra. El temor de Dios es el que me hace escuchar su palabra, ver qué es lo que Dios tiene para decirme. Es el que me hace
doblar la rodilla cada día y orar y entregarle el día al Señor. No vaya a ser que salga de mi casa sin la cobertura del Señor, sin la mano del Señor sosteniéndome. El temor de Dios es el que de alguna manera me hace identificarme con otros que también tienen temor de Dios, lo respetan y nunca se atreverían a maldecirlo ni a desconocerlo. Pero ¿cómo podríamos nosotros darle la gloria a Dios? Lo primero que debemos saber es que el Señor ama su gloria. Y que el Señor no quiere que su gloria permanezca oculta. Es decir, que darle la gloria a Dios significa darle a Dios la oportunidad de manifestar su gloria. Cada prueba, cada lucha, cada dificultad, cada momento en el cual nuestro corazón nos da testimonio de que somos impotentes e incapaces de poder resolverlo en nuestras fuerzas, es entonces una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, demostrándole, dándole testimonio al mundo de que Dios es la fuente de todo poder. En el Evangelio de Juan, que es el que más habla de esta cuestión de la gloria de Dios, San Juan escribe este Evangelio después de haber tenido el Apocalipsis, después de haber tenido la revelación de Dios. Escribe sus cartas y escribe este Evangelio. Y él comienza hablando de la vida y la luz de los hombres, y el Verbo hecho carne, y el unigénito Hijo del Padre habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Y yo creo que hay emoción en uno cuando lee la letra escrita no puede a veces transmitir la emoción, pero por ejemplo el otro día nos compartió Ezequiel, creo que era una carta primera de Timoteo, no sé cuál era, y estaba leída, pero estaba leída con emoción, estaba dramatizada, qué bueno. Y entonces cuando uno lee y trata de ver cómo fue dicho esto, yo me lo imagino a Juan diciendo, y nosotros que no valimos nada, nosotros vimos su gloria. Él es el que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él y ninguna cosa fue hecha sin Él. Y Él vino a habitar entre nosotros y tomó carne, siendo que Él era espíritu, para en la carne padecer, sueño, cansancio, frío, calor, hambre y tal vez alguna otra cuestión. Dice, y nosotros vimos su gloria. Y nosotros vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Porque Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad la trajo Jesucristo. Y nosotros vimos su gloria. En el segundo capítulo Juan habla de una boda. ¿Cuántos han leído alguna vez? Que Jesús fue invitado a una boda. Y en esa boda se ve que tenía mucho sed los comensales, los invitados, y se había acabado el vino, y la madre de Jesús llama a Jesús y le dice, se quedaron sin vino. Y él le dice, pero bueno, ahora no es mi tiempo. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que Jesús no era el anfitrión de esa boda, Él no era el esposo, pero en el cumplimiento de su tiempo, Él es el esposo que nos ha invitado a la boda del Cordero. Él entonces se encargará de que el vino nuevo, Él se encargará de que nosotros nos sentemos a la mesa, no faltará nada ahí. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, Él nos pastoreará por siempre. El día va a llegar en el cual el Señor nos permitirá celebrar junto con Él la boda del Cordero. Pero aunque no era su tiempo, Él le dijo, y bueno,
Y María dijo, haced todo lo que Él os diga. Ojalá todos escucharan ese consejo de María. Haced todo lo que Él os diga. Y entonces trajeron esas vasijas de piedra, la llenaron de agua hasta el borde. Y el Señor dijo, probá, al maestresala, probá a ver qué hay. Y tomó del vino, y el vino era mucho mejor, de una calidad superior al que habían servido al comienzo de la fiesta, lo cual también tiene un significado, porque este no es un tiempo de las mejores cosas, sino que las mejores cosas son para aquel que persevera hasta el final, aquel que se sentará a la mesa del Señor en la eternidad a beber el vino nuevo de Dios. Pero Juan lo relata de esta manera, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces debemos entender que es el propósito del Señor, la manifestación de su gloria para fe, para que aquellos que son capaces de ver la gloria del Señor puedan creer en él y, por supuesto, ser salvos por medio de la fe. El Señor no manifestará su gloria como un exhibicionismo, no lo hará para traer publicidad a un hombre o a un ministerio, porque si yo baso todas las cosas en tratar de hacerme notable, en tratar de hacerme famoso, o en tratar de acumular tantos seguidores como recursos, entonces estoy tratando de manipular la gloria de Dios para un propósito para el cual el Señor no me envió. Esta tarde me quedé dormido un rato. Usted sabe que yo vengo de Francia, en viaje, y bueno, María puso el aire acondicionado, me dormí. Y en el sueño soñé que yo estaba hablando con el Señor. Es la primera vez que sueño esto. Y yo le decía, bueno, Señor, le digo, mirá el taller del maestro, mirá el Centro Cristiano Nueva Vida, todas las iglesias que nosotros fundamos son grandes. ¿Y por qué nosotros no tenemos ese crecimiento, esa expansión? Y no pude verle el rostro, pero sí pude sentir que me lo decía con cierta complicidad. Y me dijo, vos sos el tipo que escribió Bastante mi gracia. Y yo me desperté. Claro, los que leyeron el libro saben de qué estoy hablando. Y dije, Señor, estás en todas las cosas. No me imaginé que iba a tener una respuesta como esa. Pero le pedí perdón. Digo, tenés razón. Tu gracia, lo que me des, lo que vos quieras, para mí está bien. Para mí es suficiente. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Dios, en lo que proyecta Jesucristo para nosotros. Él es la gloria de Dios para nosotros. En el capítulo 11, del verso 4 del Evangelio de Juan, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella. Esa es la razón por la cual nosotros oramos por los enfermos. Porque nosotros creemos que una enfermedad no es solamente un castigo o una respuesta a una mala conducta, aunque a veces lo es. Cómase ese huevo frito y va a ver que ataque de hígado le va a dar.
A veces sí, es nuestra mala conducta. Pero lo que nosotros creemos es que es una oportunidad para manifestar la gloria de Dios en la vida del que está enfermo. ¿Por qué creemos esto? En primer lugar, porque Dios se manifestó a los israelitas en el desierto diciendo: si ustedes guardan mi mandamiento, ninguna de las enfermedades que han visto que ocurren en Egipto ocurrirán con ustedes. 40 años caminaron por el desierto, ni los pies se les hinchaban. Porque yo soy Jehová Rafa, dijo, que significa yo soy el Señor tu sanador. Él no es tu enfermador, Él es tu sanador. La enfermedad es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la maldad que hay en el mundo. Por eso los discípulos de alguna manera hicieron esta pregunta. Este joven que está enfermo de nacimiento, ¿cómo puede haber pecado si nació enfermo? ¿Fue su pecado o fue el pecado de sus padres? Jesús dijo: no tiene nada que ver, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y entonces el Señor sanó a ese enfermo. Y Él nos ha dicho: estas señales seguirán a los que creen, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué nosotros debemos hacer esto? Porque nosotros, nuestra naturaleza ha sido cambiada el día de nuestro nuevo nacimiento. Y fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Y nuestra ciudadanía y nuestro hogar está en los cielos. Y en los cielos no hay enfermedad ni pobreza. Por tanto, cuando oramos que sea hecha la voluntad de Dios, como es en el cielo, así también en la tierra, estamos declarando sanidad para el que está enfermo y provisión para el que tiene necesidad. Porque los cielos para nosotros son nuestro hogar. Usted sabe, una persona que nació en México, le decimos mexicano, ¿no? Si nació en Australia, le decimos australiano. Pero aquellos que han nacido en Cristo Jesús, le decimos cristiano. Él es nuestra patria, Él es nuestro hogar. Estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en Él. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Por tanto, si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, su poder está en nosotros, su gracia está en nosotros, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Pero si hubiera en nosotros el más mínimo deseo de apropiarnos de una porción, aunque sea minúscula, de su gloria, si nosotros quisiéramos hacernos famosos por sanar enfermos, si nosotros quisiéramos hacernos ricos por sanar enfermos, si nosotros quisiéramos meter la mano y tomar algo de esa gloria, pues entonces el Señor nos respaldaría esa oración, porque no estaría manifestando su gloria sobre aquello que no merece gloria, que somos nosotros. Porque el Señor no comparte la gloria con nada. Esa es la razón por la que a veces nuestra motivación impide lograr de nuestra fe, y algunas veces tenemos fe para algo, pero la motivación no es correcta. Porque la fe obra por el amor, es decir, la motivación debe ser el amor. Eso lo hemos aprendido en el libro de Gálatas. Si usted ora por un enfermo que ama, seguramente Dios lo escuchará. Si usted no tiene amor por los perdidos, difícilmente el Espíritu Santo respaldará la convicción para salvación. Si usted no tiene amor por las almas, ¿cómo se manifestará el ministerio donde Jesucristo se glorifique en sus palabras, en sus hechos? No estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de grandes templos, no estoy hablando simplemente de un corazón que ha sido tocado por el Señor y ha sido cambiado para bien. Eso es lo que glorifica al Señor. Lo tercero, Juan capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste, dice el Señor Jesús al Padre en oración, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice, perfectos en unidad. Todo lo que manifiesta la gloria del Señor
une a las personas. Por eso el matrimonio es un mandamiento. Porque dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y violar la santidad de esa unidad es no entender que el Espíritu Santo de Dios vino para que podamos ser uno. La Biblia nos cuenta que cuando el hombre fue creado a su imagen y semejanza, lo hizo varón y hembra, pero había una unidad tan grande entre ellos que ni siquiera tenían vergüenza de que no estaban vestidos. Lo ha leído. Porque no puede haber vergüenza en la unidad. Nadie tiene vergüenza de si no me ve nadie. Pero lo primero que provocó el pecado fue la separación. Y ya Adán tuvo vergüenza de Eva, Eva tuvo vergüenza de Adán, y los dos tuvieron vergüenza de Dios. Y se escondieron. Y así andan todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón, escondidas de la mirada de Dios. Algunos dicen, no, estoy enojado con Dios. No, es que, hermano, usted no puede confundir los síntomas. Todo aquel que se aleja y se aparta de Dios es porque está queriendo ocultar su pecado de la mirada de Dios. Eso dijo Jesús: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso no aceptaron la salvación. Pero aquel que se deja escudriñar por la mirada de Dios, sabiendo que tenemos defectos, porque somos muy imperfectos. Incluso yo probablemente tenga algunos defectos que usted ni se imagina. Obvio, tampoco se lo imagina. Pero cosas de nuestro carácter que pueden sorprender a otros. Pero la sola exposición, el venir al Señor con las manos vacías, tal como estoy, es la humildad necesaria para poder recibir el perdón, para poder recibir la cobertura de la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Y entre nosotros, cuando la gloria de Dios se levanta y se va, y empezamos a vernos los unos a los otros, vemos nuestros defectos, nuestras maldades, todas nuestras imperfecciones, pero cuando la gloria de Dios viene, ya no se ve más nada. Ya no está la ley para acusarnos, ya no están los profetas para señalarnos con el dedo. Cuando la gloria de Dios viene, ahí oímos la voz del Hijo amado, que fue lo que le pasó a Pedro Jacobo en el monte. La gloria de Dios supera la ley y los profetas, supera toda revelación del entendimiento, pasa a ser una comunión del espíritu y del corazón, donde hay un solo ejemplo a seguir, que es Jesucristo. Esa es la razón por la cual, si nuestro corazón da lugar a los celos, o da lugar a la envidia, o tenemos un oído sensible al chisme, hay personas que tienen cierta como necesidad de saber qué le está pasando a este, al otro y al de más allá, para orar, ¿no? Y ese morbo es el que no nos permite mantener una comunión perfecta con el resto del cuerpo de Cristo. Porque Dios ama la unidad de su pueblo, porque somos un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu, que es sobre todos, y un solo Señor. Gloria al nombre de Jesús. Debemos guardar nuestro corazón de divisiones, de críticas, de maledicencias. Hablaba el jueves con el grupo de los diáconos.
el apóstol Pedro decía, los detractores no son los del campo. Detractores son los que hablan mal de otros. Dice, nosotros no somos detractores. Apártense de vosotros la malicia, las detracciones y la necesidad de hablar algo mal de alguien. Es algo que debemos desechar. Si va a decir algo de alguien que sea bueno, bendígalo. Aunque sea la persona que a usted le parezca que menos merece la bendición, bendígalo igual, porque ni yo ni usted, ninguno de nosotros merece ninguna bendición. Y solamente los méritos de Jesucristo son los que nos han permitido ser bienaventurados. Romanos capítulo 6, verso 4. No voy a poder terminar esto hoy, ya les aclaro porque si no se va a hacer vigilia. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nada es más fuerte en la manifestación de la gloria de Dios que una vida transformada, que una vida que cambió, de alguien que en el bautismo realmente sepultó al viejo hombre y que emergió de las aguas para vivir con la convicción de haber muerto y resucitado en Cristo. Y en ese poder de la resurrección, aún los sueños fueron mejorados, perfeccionados, cambiados, para que podamos cumplir nuestro llamado, nuestro propósito, para que podamos ser agradables delante de Dios, llenos de fruto de justicia. ¿Qué comerá el Señor cuando se acerque a tus ramas? ¿Qué sabor tendrá tu vida? ¿Qué dará? El fruto es la consecuencia, es el resultado. El fruto es haber alcanzado la madurez, haber alcanzado la plenitud. Y entonces ahí es donde el árbol se reconoce por el fruto. Hay árboles que son muy parecidos. La mandarina, el limón, la naranja, el pomelo. Pero qué distinto es comer una mandarina con un pomelo, ¿sí o no? O un limón. Déselo a un bebé, las caritas que ponen los bebés con el limón. Son hermosos. Pero nosotros fuimos sembrados de la semilla de Jesús. Él es la buena semilla que cayó a tierra y murió. Él dijo, si el grano no cae a tierra, ¿comprende? Y él dijo también que era la vid verdadera. Así que él a sí mismo se representó más de una oportunidad como una planta. En el libro de Isaías dice que nosotros somos árboles de justicia para Dios. Es decir, que de alguna manera todo nos lleva a poner nuestra mirada en el fruto. Isaías capítulo 5 habla del cantar del amado y su viña. Dice, mi amado tenía una viña y la sembró y la cuidó y la cercó, hizo todo lo necesario para que la viña diera buenas uvas, y cuando llegó el momento de la cosecha, tomó de esas uvas, la probó y eran silvestres. Es decir, dio el mismo resultado que si él no hubiera hecho nada. Y entonces dijo, voy a sacarle todo. Porque si va a dar fruto silvestre, pues entonces le saco la cerca,
le saco el espantapájaro, le saco el abono a la tierra, le saco todo. Y a veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta por qué por momentos estamos vulnerables ante las cuestiones del mundo, y es la razón que estamos comportándonos como gente del mundo. En cambio, cuando nosotros nos movemos en la protección del Señor y damos fruto de justicia para Dios, el Señor lo respaldará porque somos manifestación de su gloria. Por amor de sí mismo, Él nos guardará. Para que digan, estos son mis hijos, que manifiestan mi gloria. Todas las cosas que nosotros hacemos, pues coméis o bebéis o si hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. Nuestro comportamiento, nuestra generosidad, nuestra solidaridad, nuestra relación con los demás. Pero dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si ministra, que ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entiende que cuando usted hace algo bueno, está trayendo gloria para Dios. Fuimos creados, dice en Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para que la gente diga, wow, mirá Ezequiel, cómo cambió. Mirá que buen muchacho, mirá que cómo ama a su familia, mirá cómo trabaja. Y él dirá, porque soy el hijo de Dios, y eso da gloria a Dios. Y cuando te conozcan que sos un hijo de Dios, como decía el león más temprano, te van a mirar y van a estar atentos a ver qué pueden decir. Pero cuando no tienen nada que decir, entonces la gloria es para Dios. Cuando somos irreprensibles, entonces la gloria es para el Señor. Cuando oramos, ¿por qué oramos? Porque creemos en su promesa. ¿Por qué oraría yo si no tengo una promesa de parte de Dios de ser oído? ¿Para qué oraría? Antes, cuando algunos iban a los ídolos, hablaban con una estatua, con una imagen que no contestaba nada. El apóstol Pablo dice, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque antes ustedes eran los que iban a los ídolos, hablaban y no pasaba nada. Pero Dios responde, no es igual. Que los ídolos que tienen ojos y no ven, y boca y no hablan, y oídos y no oyen, pies y no caminan. Sino que Dios responde la oración. Y cuando nosotros oramos, estamos de alguna manera afirmando que creemos en que el Dios glorioso va a responder, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice, por Silvano, por Timoteo, dice Pablo, no ha sido sí o no, sino que ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Saben que cada oración contestada trae gloria a Dios? ¿Cómo Dios contestará una oración no hecha? Algunos creen que preocuparse es orar. No, preocuparse es preocuparse. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, así que si está preocupado, está en problema. Algunos dicen, pero yo elevo mi pensamiento. No, orar es hablar con Dios. Es abrir su boca. Ah, pero qué locura, si Dios es invisible. Justamente está la cuestión. En que usted hable con el invisible, que usted mire al invisible, porque Dios es invisible para los sentidos, es impalpable para los sentidos, pero por medio de la fe, que son los sentidos del Espíritu, vemos a Dios, tocamos a Dios, oímos a Dios. Sentimos su aroma, el aroma de su perfume, de su gloria en medio de nosotros.
porque todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y cuando usted está en una prueba, o yo estoy en una prueba, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La prueba es imprescindible. Porque la prueba es una oportunidad de manifestar la gloria de Dios o la bajeza del hombre. Yo ante la prueba puedo reaccionar con confianza en Dios para manifestar su gloria, o con la impotencia personal y la miseria personal, rendirme a la prueba y comportarme como alguien que no tiene fe, que no tiene sustancia de Dios en su vida. La prueba es una necesidad, no para Dios, sino para mí, para que cada uno de nosotros sepa dónde está parado. La prueba es como el GPS que nos indica dónde estamos, si hemos avanzado o hemos retrocedido en el camino. Porque cuando yo pasaba por esas pruebas en el pasado, mi fe flaqueaba y lloraba y me entristecía y me amargaba. Pero ahora, cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu de Dios le levanta bandera. Y tengo fe, no solamente en que voy a aprobar esa prueba, sino que la prueba más terrible, que será la muerte, también la voy a aprobar en la resurrección por medio de la fe en Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra generosidad, ya hablé de esto, pero voy a saltearme un punto y voy a ir al final. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué hacemos este esfuerzo? Yo podría estar ahora en Francia, mirando los pajaritos. Me encanta. Tomo mate en la galería. Doy gloria a Dios en el celular. Pero no alcanza. Porque yo he entendido que lo que dice aquí, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, eso es para gloria de Dios Padre. Y en tanto y en cuanto todavía no vea que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces seguiré predicando el Evangelio, porque aunque sea de a uno o de a medio por vez. Recuerdo una vez que fui con mi amigo el pastor Walter a la casa de una señora grande que se llamaba Sara. Grande para nosotros, porque nosotros éramos mocosos. Y allá en San Luis, esta mujer vivía en un barrio medio pero entramos a una casa muy caída. Las paredes ennegrecidas, el piso polvoriento, el mantel de hule viejo. Y había un calentador de alcohol, con una pava, negra la pava, como la silla. Y la hermana después fue hermana, pero la señora, esta Sara, nos abrió la puerta de su casa y nos sentamos con Walter para hablarle de Jesucristo. Y había ahí a un costado, con el calentador y la pava, un joven que tendría unos 20 y pico, 30 años. Ni un diente, hermano. Ni un diente, ni por casualidad. Fumaba su cigarrillo, se lo metía hasta la nuca. Y nos daba la espalda. Y nosotros hablábamos de Jesucristo con Sara. Y de repente se me ocurrió mirar a ver qué estaba haciendo
este chico. Y cuando lo miro lo veo que estaba llorando. Y ya estaba prestándonos, ya había dado vuelta a la silla y estaba metido en nuestra conversación. Y lloraba, el Espíritu de Dios lo envolvió como a su madre inmediatamente. Y oramos al Señor y fue una fiesta de bendición. Eso fue un sábado a la mañana que Walter me venía a despertar para ir a visitar, para hacer la visitación. Me traía el mate en la cama, porque yo el sábado de la mañana no me levantaba y tenía que salir al mate. Yo descubrí que los sábados tienen mañana por Jesucristo. Y el domingo vino la saquito azul, camisita, corbata, parecía un dandy. Vino y entregó su vida al Señor. Y su madre fue mi intercesora hasta que partió con el Señor durante 30 años. Cada vez que yo iba a San Luis a visitarlo, venía, me abrazaba, llorábamos juntos, nos recordábamos del día de lo perdido que estaba. Ella era una mujer que tenía artrosis deformante en las manos, sus manos parecían rodillas de caballo, hermano, no podía hacer nada con sus manos. Y oramos por ella, Dios la sanó, se hizo repostera, y hacía torta, y hacía empanada, y hacía cosas, y así. Todo el tiempo que nosotros estuvimos en San Luis, era una mujer que Dios usó para bendición. Porque no tenemos que tener vergüenza de hablarle de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación. Así éramos nosotros, perdidos o no. ¿Cómo nos conocimos? Algunos los conocí perdidos. Algunos los conocí muy perdidos. Pero la gracia del Señor hace que hoy sean carne de mi carne, hueso de mi hueso, y yo pueda dar gloria a Dios por cada uno. Porque por último, algo que da gloria al Señor es Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No glorifica a Dios nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestra depresión, nuestra angustia, nuestra soledad, pero sí glorifica al Señor un corazón que le alaba, que le adora, que lo busca cada día y le da gracias, aún por las cosas más pequeñas. Miren, yo me crié viendo a mi papá orar por las cosas más pequeñas. Hoy lo fui a ver, el diputado y a los 24 años estaba rosadito, estaba hermoso. No andaba el teléfono, papá oraba por el teléfono. Señor, necesito el teléfono para trabajar, Señor, yo necesito que funcione. Lo oraba y hacía así, y levantaba el tubo y decía, tú, y empezaba, se ponía a trabajar. Las cosas más absurdas que usted se puede imaginar. Una vez mi papá oró por un pececito de la pecera. Lo que nos reímos con mi hermano cuando el pez se sanó. Lo sacó de la pecera y oró, Señor, sabe. Y no murió, él se sobrevivió a todo lo que nosotros teníamos. Hermano, yo quiero que usted entienda lo que se pierde cuando entra en incredulidad. Si usted supiera lo cerca que está el Señor para salvar, para responder, para bendecir, para manifestar su gloria, la voluntad, el ánimo pronto, dice en el libro de Santiago que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida.
No quiere más tu tristeza. Yo recuerdo a Nehemías que se asustó cuando el rey se dio cuenta de que Nehemías estaba triste. ¿Cuánto lo han leído? El libro de Nehemías. ¿Por qué se asustó? Porque estar triste delante del rey significaba que no era un buen rey. Como alguien que tenía la posibilidad de estar con el rey, en la presencia del rey, en el palacio del rey, en la mesa del rey, iba a estar triste? Era un privilegio. Y si Nehemías entendió que estar triste en la presencia del rey era una forma de ingratitud, era una forma de no manifestar el gozo que había en su corazón por la dignidad que él había recibido, nosotros que no somos súbditos, somos hijos, ¿cómo no vamos a estar alegres por haber sido adoptados al precio de la sangre de Jesucristo? Y cada vez que usted y yo recordamos el valor con el cual el Señor nos valoró y damos gloria al Señor por haber pagado un precio tan alto, entonces estamos dándole la gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo, cuando se derrama, trae gozo. Por eso hace que las personas se rían en la presencia del Señor. Porque el Espíritu del Señor trae el fruto del Señor. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Contra esas cosas no hay ninguna ley que te pueda acusar de nada. Nadie te puede acusar de por qué amas, por qué te reís, por qué te paz. Porque todos esos son regalos que por el Espíritu de Dios, Cristo nos ha dado. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gloria. Porque lo tercero que dice es adorar al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Temer a Dios, darle gloria y adorar. Y mientras le adoramos, si alguien tiene una necesidad de oración, de sanidad, de unción de aceite, de lo que sea, sepa que Dios está en este lugar. Y puede venir y vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos permita darle gloria hoy también. Adoremos al Señor. Padre, te damos gracias y te adoramos. Te bendecimos, Jesús. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera ya no está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente.